Muy buenos días, queridos hermanos. Nuevamente, en este primer día de la semana, vamos a compartir una porción de la palabra de Dios para ayudarnos en nuestra meditación acerca de esta bendita persona, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Mateos capítulo 28, que hace referencia a la resurrección del Señor, y dice el versículo 1: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice el versículo 5: Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y pronto decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id a las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Que el Señor añada prosperidad con la lectura de su palabra. Amén. Bueno, hay muchos detalles acá que pudiéramos aplicarlo de una manera interesante en este día, primer día de la semana, que sería de mucha edificación espiritual. Pero queremos quedarnos solamente con algunas expresiones acá que nos van a llevar en cosas relacionadas a la persona del Señor Jesucristo. Vamos a mencionar algunas cosas por la letra P y vamos a comenzar leyendo el versículo 5, el 6, el 7 y el 9, donde encontramos allí esas expresiones. Ahora sabemos que es el evento magno de la resurrección del Señor. Aquellas mujeres fueron sorprendidas aquella mañana. Ellas habían visto al Señor crucificado, habían visto cuando Él había sido bajado de aquella cruz por José de Arimatea y cuando fue colocado en aquel sepulcro. Y no solamente eso, ellas sabían que también sobre aquel sepulcro habían rodado una gran piedra. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas que ellas habían visto, no se había apagado en su corazón, en su espíritu, ese fervor y ese deseo de ir y ungir al Señor. Ellos querían tener un contacto con el cuerpo del Señor. Por eso ellas estaban enfocadas en aquel día de llegar a aquel lugar y por lo menos ver la persona del Señor. Y es lo que queremos nosotros considerar en ese primer punto. Cuando el ángel se le aparece, él sabía lo que ellas andaban buscando. Y por eso él le dice: yo sé que buscáis a Jesús. Qué maravillosa esta expresión. Yo sé que buscáis a Jesús. Ojalá ese sea nuestro anhelo y nuestro deseo en esta mañana, como aquellas mujeres, buscar al Señor Jesús. Ahora eso nos hace pensar en su persona. Cuando pensamos en el Señor Jesús, en todo su carácter, en todas sus características que la Biblia denota en cuanto a lo moral, a lo espiritual, incluso hasta lo físico, uno puede deleitarse en esa bendita persona. Lo que le atraía a ellas para ir hasta aquel lugar era la persona que ellas estaban buscando, el Señor Jesús. Hermanos, si queremos ser impresionados con esto, con la persona que nos atrae,
debe ser a Él a quien debemos buscar con diligencia como lo hicieron aquellas mujeres, procurar tener un encuentro con esta bendita persona. A pesar de las circunstancias, a pesar de los obstáculos que habían y que ellas sabían, sin embargo eso no apaciguó su deseo y su anhelo de buscar esta bendita persona. Yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y en esa otra expresión, el que fue crucificado, pensamos en sus padecimientos. Y es que esa persona a quien ellas estaban buscando, ellas mismas le habían visto sufrir. Ellas habían sido testigos desde lo lejos de lo que el Señor había padecido. Indudablemente, uno puede imaginar lo que había en la mente y en el corazón de aquellas mujeres, porque el Señor, el día que fue crucificado, había padecido mucho en manos de los pecadores. Era sufrimientos indescriptibles, pero que aquel cuerpo que había sido maltratado, desfigurado, daban evidencia de lo que él había padecido, lo que él sufrió por nuestros pecados. Y es otra cosa a lo cual nosotros debemos enfocarnos en esta mañana, en sus padecimientos. La persona que anhela nuestras almas es aquel que murió y que sufrió por nuestros pecados. Pero la otra expresión allí, la respuesta del ángel no está aquí, ha resucitado. Y eso nos lleva a meditar en su poder. Esa persona que había muerto, que ellas habían visto ser sepultada, ese día había resucitado con poder y gloria. Él mismo había puesto su vida y ahora la estaba volviendo a tomar como una demostración de su inmenso poder. Por eso esa expresión ha resucitado nos lleva a meditar en el poder del Señor, en el poder de su resurrección, desplegado aquel día en el cual Él se levantó de la muerte, venciendo la muerte, el sepulcro, de manera que el Señor había resucitado, demostrando su poder. Pero también, al pensar en eso, uno lo contrasta con lo que Él había hecho, se había entregado. Y en verdad se cumplió lo que Él dijo, no era que le habían quitado su vida. Dice, sino que yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Tenía poder para eso. Él la había recibido de Dios Padre, el tener vida en sí mismo y dársela a quien Él quisiera. El poder de esta bendita persona. Pero también ellas, en el versículo 7, el ángel le dice que fueran a Jerusalén y que fueran a decirle a los discípulos que el Señor había resucitado. En otras palabras, que se había cumplido lo que Él había dicho. Y eso nos hace pensar en su promesa. Las palabras del Señor, sus promesas. Y es que con esta expresión el ángel está haciendo entender, Él cumplió su promesa. Él ya lo había dicho. Y eso nos lleva a meditar en la veracidad de sus palabras. Nos lleva a confiar plenamente en sus promesas, que Él cumple lo que dice. Qué maravilloso en esta mañana también pensar en sus palabras, todas esas cosas que Él dijo, porque sus palabras son verdad y son vida. Qué maravilloso es pensar en las palabras del Señor en esta mañana, meditar en eso, en su persona, sus padecimientos,
su poder y también sus palabras. Pero por último, esas expresiones que encontramos en el versículo 9, cuando dice que Jesús le salió al encuentro. Y eso nos hace meditar en su presencia. El Señor allí apareciéndose a aquellas mujeres, ya no desfigurado, sino ahora con un aspecto diferente, que causó en ellas una impresión tan grande y una reverencia que ellas llegaron, se acercaron, le abrazaron sus pies y le adoraron. Disfrutaron plenamente de la presencia del Señor. Por eso la Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Es porque el que le busca le encuentra. Ellas fueron a buscar a Jesús y ellas se encontraron con el Señor Jesús. Pero un Señor Jesús resucitado, diferente a como ellas lo estaban imaginando, en aquel sepulcro, sobre aquella piedra, envuelto en sábanas con el sudario, ya no estaba así. La presencia del Señor para ella fue diferente en aquel momento, cuando le vieron ya resucitado. Le vieron así en una hermosura sin par, que le llevó a postrarse a sus pies, reconociendo su poder, su señorío, reconociendo su bendita persona, y abrazando aquellos pies, le adoraron. Que sea la misma impresión para nuestras almas en esta mañana, al contemplar al Señor Jesucristo a través de las Escrituras, al meditar en su persona, sus padecimientos, su poder, sus palabras o sus promesas, podamos entonces sentir y disfrutar su presencia. Que el Señor nos ayude y que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.